Ya, ahí está grabando. Bueno, voy a repetir como esa pequeña introducción que les decía que lo que vamos a ver ahora son los procesos de fusión, pero no como los ciclos propios al interior de una estrella, sino que cuáles son como las condiciones necesarias para que ocurra la fusión. Y como les decía, a partir de la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, derive la temperatura necesaria para que dos protones colisionen si es que se ignora el efecto túnel. Considere que para que un núcleo rompa la barrera de Coulomb es necesario que ésta posea una velocidad 10 veces mayor a la velocidad media cuadrada. Ya. La distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann es... Ya, voy a compartir. ¿Por qué? No. Oh, ahí sí, esperemos un segundo. A ver, creo que ahí logré arreglarlo. Ya, ahí funciona. Ya. Entonces, volviendo a la pregunta. La distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann es una fórmula que dice lo siguiente. Y voy a esperar al tiro qué significa esto. Ya. Ese último factor, ese 4πb cuadrado de nu, es, está multiplicado por lo demás que estaría, que no alcanzó todo ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice esta ecuación? Esta distribución de velocidades es, bueno, como dice el nombre,
Me está diciendo que la densidad de partículas con una velocidad v, que a mí me queda como un número, es v, es igual a todo eso. O sea que depende de la temperatura, depende de la masa, depende de la densidad total de partículas, ¿ya? Pero eso es lo que me está diciendo, que tengo una distribución de velocidades de las partículas al interior de o sea, en un sistema que tiene ciertas condiciones de temperatura, etcétera, que cumple con eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué me sirve tener dicha ecuación? ¿O de qué, cómo la puedo usar? No voy a hacer la derivación ahora porque es una derivación bastante compleja, ya que además la pueden ver en el libro. Pero yo de estos resultados, yo puedo extraer que para un sistema de, ojo, dos partículas, que en este caso serían dos protones, se cumple esto. ¿Ya? Se cumple eso. ¿Ya? Yo a partir de esa distribución puedo obtener este resultado. En realidad puedo obtener un resultado más general, que es 3 medios NKT es igual a como la energía cinética total del sistema que estoy considerando. ¿Ya? Que ese es un resultado que usé en un auxiliar pasado. Si no me equivoco, en el auxiliar 7. ¿Ya? Pero en este caso nos estamos reduciendo a las partículas que nos interesan, que son dos protones. Donde mu, recuerdan, es la masa reducida de estas dos partículas. ¿Ya? Ahora, ¿alguien sabe lo que es este B sub RMS? ¿Qué es B, perdón? B es velocidad. Y Es root mean square. root mean square, claro. Es root mean square o media cuadrática que se llama. Pero ¿alguien sabe cómo la definición, podemos decirlo, matemática de dicho valor? Pucha, en eléctrica lo usamos dependiendo de la forma de la onda. Claro, sí, es que es un factor relativamente, bueno, en este caso, esta velocidad tiene referencia a una medida como promedio de las velocidades del sistema, pero hay, ¿Qué es como la velocidad efectiva, entonces? claro, o sea, si yo lo tuviera que definir matemáticamente, es BRMS es igual a... Ay, ¿por qué se pega? No sé qué le pasa a mi computador, que anda como... El computador y la tablet andan como mañosos hoy día. Déjenme ver una cosa. Tengo muchos procesos abiertos. A ver, claro, ahí sí. Es la raíz cuadrada del promedio de del cuadrado de las velocidades. Que ojo, esto no es lo mismo. Espera, aquí me quedo como un... Si yo tomo el promedio de las velocidades al cuadrado, no es lo mismo que el promedio del cuadrado de las velocidades. ¿Ya? Eso es, son diferentes.
Y la gracia un poco de esto es que la velocidad, la velocidad media cuadrática, o root mean square velocity, es una medida de un promedio de las velocidades del sistema, pero, como dice en este caso, el promedio del cuadrado de las velocidades. ¿Y por qué me sirve esto? Porque como yo estoy considerando una fusión de dos partículas como en específico, o sea, me estoy concentrando y ya no estoy viendo el sistema completo, sino que estoy como concentrándome en la interacción de dos partículas, o sea, en la fusión de dos protones en este caso. No me sirve usar el promedio de la velocidad del sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese promedio de la velocidad del sistema tiene mucha influencia, o sea, de alguna forma se compensan mucho de repente las partículas con mucha velocidad con partículas con velocidades bajas. En cambio, este valor siempre va a ser mayor, o suele ser mayor, o igual, y lo voy a anotar acá. Si tengo esto, si tengo un promedio, siempre va a ser menor o igual a eso. ¿Ya? Entonces la velocidad, la root mean square velocity, o la velocidad media cuadrática, me da una mejor medida de la velocidad al cuadrado, que es lo que viene siendo para calcular la energía cinética de partículas cuando me estoy concentrando como en situaciones como en específico, en este caso en la fusión específica de dos protones. Por eso se sale este valor y no se ocupa el cuadrado de las velocidades promedio, por ejemplo. ¿Ya? Porque como les digo, en un sistema que tiene partículas con diferentes velocidades, estas velocidades, de alguna forma, si yo calculo el promedio, las velocidades muy altas se van a, como entre comillas, compensar con las velocidades bajas, entonces voy a tener como un promedio que está al medio. En cambio, en este caso, con la velocidad del root mean square velocity siempre tiende a estar más cerca de una de las velocidades más altas que como del centro o de la distribución de velocidades. ¿Y por qué me sirve esto? Porque justamente, como les decía, a mí lo que me interesa saber es las velocidades altas, porque son estas partículas con velocidades altas las que finalmente pueden realizar la fusión. Recuerden que requieren mucha energía. Entonces, si considero el promedio, voy al final casi a llegar que si todas las partículas tuvieran como la velocidad promedio, ninguna va a hacer fusión. Cosa que no es verdad. Hay algunas que sí lo hacen, porque hay algunas que sí tienen una velocidad más alta. Que en este caso es lo que estoy considerando, que me estoy concentrando como en las que tienen la velocidad suficiente para poder realizar la fusión. ¿Ya? Entonces, tengo este valor. Y yo, ¿de qué me sirve esto? Que yo con esto puedo despejar. Más o menos un término, o sea, puedo despejar esta velocidad RMS, puedo despejarla en función de mis otros valores, y me va a quedar que esto es igual a 3kt super. ¿Ya? A la 1/2. Entonces aquí tengo que sacar esto, perdón. Ahí sí. Y con eso llego como una expresión de la velocidad, la root mean square velocity. ¿Ya? Como les decía, como me estoy concentrando en estas partículas en específico, que son las que pueden realizar fusión, uso este valor. Y ahora me están diciendo que, aparte, y ojo, esto es válido porque, por ejemplo, recuerden, esto tiene que ver con que, este cálculo tiene que ver con un poco cuando se aplica el efecto túnel. Pero ahora me están diciendo que cuando no considero el efecto túnel, necesito que la velocidad de la partícula sea igual, y ahora es P nomás, la velocidad, voy a decir, de los protones, tiene que ser 10 veces la BRMS. Ojo, algo que quiero aclarar. La BRMS no es la velocidad necesaria para que hagan fusión, ¿ya? Sino que yo estoy diciendo que estoy tendiendo con la BRMS, estoy tendiendo a usar la velocidad de las partículas más rápidas, porque con eso me acerco un poco más
a su comportamiento, pero no quiere decir que con esta velocidad necesariamente se vaya a hacer la fusión. ¿Ya? Esto me va a quedar igual a 10 veces 3 kt, chuta, puse 2k, perdón. Puse 12, 1 sub p a la 1/2. ¿Ya? Y finalmente, me dicen que esa velocidad es necesaria para que se rompa la barrera de Coulomb. ¿Saben lo que es la barrera de Coulomb? ¿O podrían definirla de alguna forma? La verdad es que el profe lo ha mencionado, pero nunca le entendí muy bien. Tiene que ver con la fuerza eléctrica, asumo yo. Claro, a ver. ¿Qué ocurre? Tiene que ver con en realidad, la barrera de Coulomb es una barrera de potencial, pero también tiene que ver un poco con la fuerza eléctrica. Ustedes saben que a medida que estas partículas de misma carga se acercan, se van a empezar a repeler, entonces va a haber una fuerza que se opone a como la fusión. Ya nosotros podemos interpretar esa fuerza, recuerden, como una energía. Nosotros podemos pasarnos en vez de estudiar como la fuerza directamente, estudiar la energía. La energía el tema es que a medida que yo estoy cada vez más cerca, cuando tengo dos partículas que están cada vez más cerca, que en este caso tienen la misma carga, cada vez la energía potencial de esas partículas, a medida que se acercan, es mayor. ¿Ya? Entonces, yo necesito de alguna forma que mis partículas, inicialmente, cuando no están surtiendo no están cerca de esta barra potencial, o sea, cuando están lejos, cuando están como en su propio mundo, por decirlo de alguna forma, cada una por su lado, yo necesito que la energía cinética de estas partículas sea tal que al momento de acercarse tenga una energía suficiente para superar esta barrera, de manera que, sin importar de que esta energía cada vez de potencial sea cada vez mayor, igual se produzca la fusión. O sea, tienen que tener como al menos la misma energía necesaria, o sea, la misma energía que la energía potencial que va a generar esta barra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se escribe? Lo puedo escribir como matemática. Yo tengo el potencial entre dos partículas, tiene esta forma. Esto es en caso de partículas con carga eléctrica, ¿ya? Donde es la carga del electrón, 4pi, epsilon 0, partido en R. Ya esto es un potencial. Esto es el potencial entre partículas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es aquí Z1, Z2 es generalmente como el número de partículas de un tipo, el número de partículas del otro tipo, o el número de nucleones en realidad de uno, el número de nucleones del otro. Ya, Z1 y Z2, repito, es el número de nucleones de cada una de las partículas. Acuérdense que los nucleones son la cantidad de elementos, o sea, de partículas en el núcleo. Como decíamos, en el hidrógeno es 1, en el helio son 4, porque son 2 protones y 2 neutrones, y así. Pero son solamente un número de partículas. Por la carga del electrón al cuadrado, por 4pi por epsilon 0, que es un factor, no me acuerdo bien en este momento cuál era el nombre, y r, que es la distancia. ¿Qué nos dice esto netamente? Que a medida que las partículas, mientras más cerca estén, mayor es su energía potencial. Pero recuerden que
cuando tenemos, por ejemplo, una partícula cayendo, o en realidad en todo sistema, la energía no puede salir de la nada. O sea, esta energía potencial no es como que apareció, sino que es producto de que a medida que estos elementos se van acercando, como va apareciendo esta fuerza de repulsión, van perdiendo velocidad, o sea, van perdiendo energía cinética y se va transformando en energía potencial. Lo que ocurre entonces con la fusión es que se traspasa esta barrera, o sea, se logra superar este potencial de energía que evita que se fusionen, y como se supera, ocurre la fusión. ¿Ya? Eso es lo que repito, eso es lo que está pasando. Tengo una barrera de potencial, o sea, hay una energía potencial que se está produciendo en estas partículas, que necesito de alguna forma que el sistema inicialmente logre romper dicha barrera para poder fusionarse. Y el tema es que, ¿cuál es el problema acá? Un poco, es que si ustedes se fijan, a medida que R tiende a cero, esta energía tiende a infinito. O sea, mientras más cerca quiera tener mis partículas, y recuerden, estoy pensando en que estas partículas se queden unidas. Eso es importante. ¿Ya? Por eso hay una barrera potencial, porque esa barrera como que evita que, de alguna forma, o sea, esa barrera potencial lo que hace es que evita que se mantengan juntas. ¿Ya? Si logro superar dicha barrera, si logro superar ese límite de energía, puedo fusionar estas partículas y puedo como, o sea, claro, unir estas partículas, formar un átomo más pesado, en este caso podría ser un deuterio, y producir la fusión, finalmente. ¿Ya? Entonces, eso es la barrera potencial, es como este límite de energía que si tengo menos energía que ese límite, jamás me voy a poder, jamás va a poder producirse la fusión. Finalmente es eso, es una barrera que si no tengo esa energía, no se puede ocurrir la fusión, porque antes de que ocurra la fusión, la repulsión de las partículas va a producir que estas no se unan. Si supero esta energía, ¿ya? Va a ocurrir la fusión. Si no la supero, no ocurre. Y como digo, el potencial, esta energía potencial está dada por esta fórmula. ¿Y repito, por qué se ocupa este término de barrera de Coulomb y se trabaja con energías, siendo que normalmente cuando uno estudia partículas generalmente es más fácil trabajar con la fuerza? Es porque cuando las partículas no están, de alguna forma, no, siempre están interactuando, pero cuando van a colisionar, yo la otra única medida que tengo que puedo usar es la energía cinética de estas partículas. Es lo único que me permite explicar que se fusionen. Porque no hay otra fuerza, solamente tiene la fuerza eléctrica actuando. Bueno, después empiezan a meterse las fuerzas nucleares, pero eso ya viene después. Pero antes de la fusión, la única fuerza que está actuando es la fuerza de repulsión. Entonces, como que es difícil comparar como conseguir un límite en dicha fuerza, siendo que no tengo ningún otro elemento con el que trabajar. En cambio, si me paso a trabajar con energía potencial, puedo considerar la energía cinética de las partículas, inicialmente. ¿Ya? Entonces, por eso se define como esta barrera potencial no de fuerza, sino que de energía. Entonces, en este caso, Z1 es igual a 1 y Z2 es igual a 2. O sea, perdón, es a 1, porque son dos protones. Tengo dos protones. Entonces Z1 es 1 porque es un nucleón. Z2 también es 1 porque es un nucleón también. Entonces, para romper la barrera de potencial, mínimo necesito que mi energía cinética sea igual a esa energía potencial. Es como mínimo. Si fuera mayor, la va a poder romper, pero mínimo necesito que esta energía sea igual. Entonces necesito que un medio U sub P de cuadrado sea igual a E cuadrado partido en 4pi epsilon 0 R. ¿Ya? Donde B cuadrado, voy a escribir, era 10 veces la velocidad de RMS, que es 10 kt, perdón, esto es un B nomás.
sub p a la 1/2. ¿Ya? Entonces, reemplazando, me va a quedar que 1/2 p por 100, 3kt, partido mu sub p. Con esto se me va a simplificar, perdón, se me va a simplificar esto. Y con eso puedo despejar la temperatura. Me queda que T va a ser igual a voy a simplificar. Me queda E cuadrado partido en 300K por E0 R por 1 partido en 2pi. Y eso me queda como mi temperatura. Entonces esa es la temperatura que yo necesito para que se produzca la fusión. Ahora el tema final es que voy a asumir R igual 2 femtómetros. ¿Ya? Esa es una unidad de medida a nivel de partículas atómicas. ¿Ya? Que es igual a 2 por 10 a la menos 15 metros. Y reemplazando todo esto me llego a que la temperatura es, voy a escribir acá, 1.1 por 10 a la 8 Kelvin. ¿Ya? Que esto es aproximadamente 7 veces la temperatura al interior del Sol. ¿Ya? O sea, resumiendo como este problema, ¿qué es lo que tenía? Yo tenía dos partículas, ¿ya? Entonces a partir de estas dos partículas y a partir de como les decía, de la distribución de velocidad de Boltzmann, de Maxwell-Boltzmann, ya puedo contar esta relación entre la energía cinética y la energía termal de las partículas, ya que esta energía cinética está dada no con la velocidad necesariamente, sí, o sea, no con el promedio de velocidad, sino con este root mean square velocity, o esta velocidad cuadrática media, que como les decía, una medida un poco más, que tiende un poco más a las velocidades altas del sistema, o sea, es una medida un poco más cercana a las velocidades altas del sistema, que son un poco las que yo necesito considerar en este tipo de problemas. Después me da una mínima velocidad para romper la barrera de Coulomb. Con esta ecuación con la que yo partí, que como les decía, es la relación entre la energía cinética y la energía termal, que es esta, esa es la relación energía cinética-energía termal, yo voy a obtener una expresión para mi velocidad media cuadrática. ¿Ya? Luego me dan una velocidad mínima para que se rompa esta barrera de Coulomb, que es esto, que lo puedo reemplazar en esto. Después
¿cuánto es esta barrera de Coulomb? O sea, ¿cuánto es este potencial que está evitando que se unen? Bueno, tiene esta forma, que en este caso Z1 vale tanto, Z2 vale el 1 también. Necesito que mi energía cinética sea igual a eso. Reemplazo y llego a mi resultado. ¿Ya? Entonces, como les repito, aquí la gracia es que estoy relacionando varias cosas. Primero relaciono la energía cinética de estas partículas con la energía termal del sistema. ¿Ya? Después relaciono mi potencial de Coulomb con la energía cinética de estas partículas. Y con eso puedo despejar la temperatura. ¿Cuál es la gracia de esto? Que obtengo una temperatura que es 7 veces superior a 7 veces la temperatura al interior del Sol. Entonces, ¿qué implica esto? Que en teoría, si yo solamente considerara efectos clásicos, en el Sol no debería producirse la fusión, o al interior del Sol no debería ocurrir la fusión, porque su temperatura es más baja que la temperatura mínima para producir fusión. Y aquí es cuando entra a considerarse lo que el profe explicó, que es el efecto túnel, que es esta como superación de dicha barrera sin necesariamente tener como la energía cinética necesaria para superarlo. Y viene, como decía el profe, de la mecánica cuántica, viene de la incertidumbre, viene de que en realidad estas partículas, su comportamiento de posición y velocidad no es un absoluto, sino que tiene ciertas como variaciones que uno no puede precisar más allá de esas variaciones. Entonces, es posible que se produzca este efecto que, por esta incertidumbre, traspase la barrera de Coulomb, aun cuando pareciera que inicialmente no tenía las condiciones para hacerlo. Y como digo, es porque hay una cierta incertidumbre, tanto en la posición como en la velocidad de dichas partículas, que permite como este paso. Y por eso se llama efecto túnel. ¿Ya? Que literalmente es como que hiciera un túnel en esta barrera potencial y lo atravesara, sin necesidad de como tener más energía. ¿Ya? Bueno, esa sería la pregunta 1. Tengo una consulta. ¿Sí? Si es que estábamos usando, si es que la barrera es un potencial, entonces, ¿por qué la definición que usamos como para despejar la temperatura usando la formulita de antes, la igualamos? O sea, que yo me acuerdo de termo que 3 medios kT era la energía, no Claro. el potencial. Entonces, como que eso me confundió un poco. Ya, lo que pasa es que, con la fórmula inicial del 3 medios kT igual 1 medio mu p BRMS al cuadrado, esto me permite como relacionar una medida de velocidad del sistema, que es esta velocidad media cuadrática, con la energía termal del sistema. ¿Ya? Pero eso es como te digo, de hecho, fíjense, la BRMS sigue siendo un promedio, sigue siendo como una medida, entre comillas, promedio del sistema, solamente que me está dando un promedio más que tiende un poco más a las velocidades de las partículas más energéticas, o más, que tienen mayor velocidad, ¿ya? Pero sigue siendo un promedio, entonces sigo teniendo un promedio de la energía. Por eso después uso el hecho de que me dicen que para romper el potencial tengo que tener una velocidad mayor. O sea, lo que me está diciendo con eso es que no todas las partículas van a necesariamente romper esta barra de Coulomb. Solamente las que cumplan con cierto valor de velocidad. Que ya me olvido como este BRMS, que es una velocidad promedio, y paso como a un caso de partículas en específico con cierta velocidad, y ahí igualo, porque ya estoy considerando como la energía de un par de partículas en específico. Y estas partículas son las que van a superar la barrera de Coulomb. No necesariamente todas. ¿Ya? No necesariamente todas las que están en este sistema, sino que son algunas. Recuerden que en el Sol, por ejemplo, no todos los átomos de hidrógeno del Sol van a hacer fusión. Son algunos. Porque, como digo, pasamos de un promedio, ¿ya?
considerar como partículas que en específico, que a lo mejor puede ser, no sé, una fracción nomás del total de partículas del sistema que están cumpliendo esta condición de velocidad. No sé si eso como que aclara un poco tu pregunta. Sí, ahora entendí. Gracias. No sé si hay alguna otra duda. O sea, como vuelvo a repetir, la BRMS sigue siendo un promedio, pero es un promedio que me da una medida que está más orientada a las velocidades altas. ¿Ya? Pero sigue siendo un promedio. Como digo, es un promedio un poco más alto que el promedio normal, o sea, usar solamente la velocidad promedio. Porque me ayuda un poco a entender un poco mejor como el caso de las velocidades altas, pero sigue siendo un promedio. Sigue siendo un promedio. Y después me paso al caso como específico. Eso es muy importante en estos temas. Recuerden que y en realidad les puede servir para futuras tareas. Esto también es algo preguntable. Cuando hablamos de fusión, siempre recordar que nos estamos refiriendo a las partículas que son capaces de hacerlo, que no necesariamente son todas, ¿ya? Sino que son algunas, porque pasamos de estar considerando los promedios, que recuerden, el promedio nos dice como un valor como intermedio, pero pueden haber algunas que estén mucho más abajo, o sea, con velocidades mucho menores o velocidades mucho mayores. El promedio solamente dice como una medida como del común, o sea, si yo sacara como algo, a lo mejor probablemente podría sacar algo más cercano al promedio. Pero no necesariamente es así, o sea, podría tener la mitad de las partículas a velocidades muy altas, a la mitad de las partículas a velocidades muy bajas. El promedio sería un valor intermedio, pero ninguna partícula tendría dicho valor de velocidad, ¿ya? Entonces, recuerden siempre cuando estén trabajando, cuándo tienen que usar cosas relacionadas como con el promedio y cuándo tienen que usar cosas como relacionadas ya con partículas en específico que cumplen condiciones en específico. Vamos ahora a la P2. La P2 me piden que demostrar que la energía correspondiente al pic de Gamow está dada por E0 B, K, T a la 2/3. Esa es la pregunta. Y yo, antes de partir, les pregunto, ¿ustedes saben lo que es el pic de Gamow o entienden qué es el pic de Gamow? ¿O de dónde viene, de dónde sale? Bueno, tomad eso como un no. Yo al menos no. Ya, lo que pasa es que, a ver, cuando estamos hablando de todos estos procesos de fusión, yo tengo que de alguna forma tratar de... Yo puedo tratar de medir un poco, o puedo intentarlo, medir como el valor R y X, que es el número de reacciones, que en realidad son reacciones de fusión, por unidad de volumen por unidad de
¿Ya? O sea, eso es netamente es una medida del número de reacciones, es como, podríamos llamarlo como la densidad de reacciones que ocurren, o sea, la cantidad de reacciones que ocurren en unidad de volumen, en unidad de tiempo. ¿Ya? El sufijo IX tiene que ver con que depende de la especie como con la que yo estoy colisionando, o sea, el número de blancos con los que puede colisionar una partícula, que es n sub x, y n sub i, que es una medida netamente como de una densidad de partículas que pueden como producir la reacción. O sea, yo tengo dos, esto va a depender, yo voy a decir, R i sub x depende de varios términos, porque depende de n sub i y de n sub x. N sub i sería como las partículas, o sea, en realidad es la densidad, pero lo voy a notar como partículas nomás. Partículas que pueden producir una reacción. Y n sub i es lo que podría llamar como el número de blancos. ¿Ya? ¿Y a qué se refiere con el número de blancos? Es que como con cuántas partículas puedo chocar para producir la fusión. O sea, las n sub i son como las partículas que pueden realizar la fusión, que tienen como las condiciones para, y las n sub x es como las partículas que son como las con las que puede chocar. ¿Ya? Solamente esa medida, por eso es R y X, porque depende de ambos términos. Pero cuando yo mido dicho término, me va a quedar que R y X es igual, y bueno, voy a poner acá una función que depende de NI, de NX, de mu, supongo que me van a hacer la masa reducida de las partículas, de K y de T, ¿ya? Pero esto está multiplicado por esto, por este término. Este B está... No. En medio. Partida K, T, D. ¿Ya? S sub B es netamente una función que depende de la energía, que tiene que ver con el área efectiva de impacto. O sea, tiene que ver con como con una probabilidad de tunneling. ¿Ya? O sea, tengo S sub B y E a la menos B a la E un medio dependen de... Son elementos que provienen como del tunneling, del efecto túnel. ¿Ya? O sea, son elementos como que me dan información respecto como al efecto túnel o cómo se distribuyen las partículas que pueden como experimentar dicho efecto para realizar la fusión. Y el otro término, el E a la menos E partido en KT, es netamente como el componente clásico de la energía. ¿Ya? Entonces, lo que tengo acá es muy parecido como una distribución de probabilidad. O sea, finalmente lo que estoy midiendo es como que tengo como una... Este integral está haciendo filtro. Este integral lo que me está diciendo un poco es...
tengo como una región de energía en la cual claro, en la cual es más probable que las partículas con dicha energía produzcan la reacción, ¿ya? Por eso como que tengo esta integral. Es como que me está diciendo que si considero el efecto túnel más la energía como clásica, y repito, esto es efecto túnel, y esto es clásico. Si yo considero como ambas energías, hay un punto, ¿ya? En el que, o sea, hay una cierta región de energía que va a contribuir más a las reacciones, o sea, las partículas con dicha energía van a estar claro, van a ser más propensas a producir estas reacciones de fusión que si comparo, por ejemplo, con elementos muy... O sea, si comparo con energías muy altas o muy bajas. Cuando tengo energías muy altas, ojo, y esto es importante, ocurren otros efectos que tienen que ver con la mecánica cuántica que evitan que también se produzca la fusión. Ya, por eso y me faltó un menos, de hecho aquí me faltó un menos. Por eso este E de acá, se me- aquí, un menos. Está elevado a la menos un medio. Entonces, cuando tengo energías muy altas, aparecen efectos cuánticos que evitan la fusión. Y cuando tengo energías muy bajas, el elemento clásico, entre comillas, es el que me evita la fusión. ¿Ya? Entonces yo tengo un punto ideal o un valor de energía para el cual la probabilidad de producir una fusión es más alta. O sea, partículas con esa energía tienen una probabilidad mayor a realizar la fusión. Entonces, por eso eso es lo que dice como esta integral. Tengo toda esta función que, como les digo, depende de la cantidad de partículas, depende de la temperatura, depende eh, de la masa reducida, de la constante de Boltzmann, depende de todos estos factores, pero eso es como un factor entre comillas constante, que tiene como relación un poco con el medio, como las características del medio. Ya la temperatura, recuerda, la temperatura es una medida de un como promedio de la energía cinética, no me hace referencia mucho a los casos puntuales de partículas muy rápidas, por ejemplo, sino que es como una medida promedio de la energía cinética. Y esta integral lo que me dice es como en realidad tenéis que considerar de que para ciertas energías la probabilidad de la reacción es mayor que para menores energías. ¿Ya? De aquí sale como esta integral. Y justamente el pic de Gamow es lo que se define como esta energía, este punto de energía en el que es más probable que ocurra una reacción. ¿Ya? Al final es eso, es como la mayor cantidad de reacciones se da en un rango de energía acotado que tiene su máximo en el pic de Gamow. Eso es. Entonces la pregunta ahora es ¿cómo calculo dicho pic? Es como lo que nos convoca en esta pregunta. ¿Cómo ustedes creen que puedo determinar dicho pic? Derivando. Derivando, justamente.
Para derivar, primero que todo, lo que yo derivo es esto. Yo derivo con respecto a la energía, porque quiero considerar, encontrar como este valor de energía donde se produce el pic. Y derivo solamente el E a la menos, y lo voy a escribir como todo junto, E partido en KT más B, la E, un medio. Déjame cambiar este paréntesis para que se entienda. Y eso lo igual a 0. ¿Por qué considero solamente este término y no considero, por ejemplo, este S sub E que aparecía? No lo estoy considerando. Porque la variación de cómo esta función dentro de la integral está dominada por estas exponenciales. Se asume cierto comportamiento dentro de esta función S sub E que no es tan importante y que como de alguna forma no va a modificar mucho la forma de la función, entonces como que puedo, entre comillas, ignorarlo. ¿Ya? Es más que nada eso. O sea, considero como que, como repito, se considera que esta S sub E varía poquito, aun cuando varía la energía, y sobre todo varía muy poco en, en la región del pic de Gamow. Pero esta es una suposición que de alguna forma se usa porque este S sub B es como teórico, o sea, como que se cree que tiene que haber, o sea, se necesita que exista como esta otra función, como compensando un poco el otro efecto, pero que se le asumen ciertas propiedades, como por ejemplo que la energía varíe, o sea, que este término varíe poco, o sea, en la región del pic de Gamow. Y esto se saca más que nada de forma experimental. No es tanto como que yo pueda decir, esta función tiene esta forma, o se comporta así, porque no es llegar y sacarlo, como les digo, viene de efectos cuánticos que de repente no se entienden mucho. Entonces como que se puede sacar como experimentalmente el valor de dicha función y, como digo, como se asume como constante, entre comillas, cerca de la región del pic de Gamow porque varía muy poco. O sea, se asume como, entre comillas, constante. ¿Ya? Entonces por eso no la derivo, no la considero en mi derivación, porque es un valor, como digo, constante, que no más, es solamente me va a variar como la amplitud del pic de Gamow, pero no va a modificar nada más. Entonces, por eso no la derivo. Como digo, porque, repito, porque sale empíricamente, no se tiene una definición funcional de dicho término SE. Entonces yo derivo esto. ¿Ya? Y derivar me queda va a quedar menos partido en KT perdón, no me va a quedar fuera de la cadena, voy a decir mejor. Me va a quedar la exponencial tal cual, a la menos partido en KT más B a la menos un medio por DADE bueno, voy a meter esto acá nomás para que se entienda. Más GKT menos B a la menos un medio y eso sería igual a 0. Ahora, la gracia está en que el exponencial no puede ser 0. La exponencial, por muy negativo que sea el exponente, nunca vale 0. Entonces la única opción que tengo es que DAD no implica DAD de menos E partido en KT menos P a la 1 medio es igual a 0.
tú menos en el exponente, dile ahí. ¿Mm? Ah, ahí, claro. Y al derivar esto, me queda menos 1 partido en kt, más medio b e a la menos 3 medios igual a 0. Y simplemente despejo esto y me va a quedar que 1 partido en kt, me voy a escribir el 2 al tiro, 2 kt p es igual a e a la menos 3 medios. Elevo todo a menos 2 tercios. Me va a quedar que 2 partido en kt p a la menos 2 tercios es igual a e. Entonces c lo voy a escribir como k t b medios, y es una b minúscula, elevado a la 2 tercios. Y obtengo el resultado pedido. Este ejercicio en realidad lo que quería usar más que nada como para explicarles lo que era justamente el tema del pic de Gamow. O sea, recordarles, cuando surge de esta idea de que yo puedo tener una medida del número de reacciones de fusión que pueden estar ocurriendo en un volumen determinado, en un tiempo determinado. ¿Ya? Pero que estas reacciones van a depender, como les dije, de muchos términos como la temperatura, la constante de Boltzmann, el número de partículas, etc. Pero aparte dependen de la distribución de energía de dichas partículas. Y estos factores que salen aquí en esta integral, es como lo que me da como esa medida de esta dependencia de la distribución de energía, me está diciendo que cuando tengo energías muy bajas, ya por conceptos como clásicos, entre comillas, no es posible realizar fusión. O sea, las partículas con dicha energía van a contribuir muy poco al número de reacciones del sistema. Y cuando tengo energías muy altas, aparece este otro término, que es este término que viene de la mecánica cuántica, y el efecto túnel, que me está diciendo que a muy altas energías tampoco van a producirse fusiones porque las partículas sufren otros efectos que evitan que ocurra la fusión. Y que hay un punto, hay una cierta región de energía donde se da la mayor contribución a las reacciones, que está definida por este pic de Gamow. Pero que si se fijan, tiene un valor que depende de la temperatura, que es podríamos definir que la temperatura es como arrastra un poco la idea del comportamiento clásico de las partículas, y depende también de este término B. Y ese término B es un término que depende del comportamiento cuántico de las partículas. Entonces, como que este efecto, como que lo que nos dice un poco esta energía, es que este pic de energía, es que la mayor contribución es como cuando estos dos como comportamientos se complementan de tal manera que se produce la fusión. O sea, finalmente es como eso. A este nivel de energía, el efecto de estos dos elementos, el comportamiento clásico de la partícula, el comportamiento cuántico de esta, de alguna forma se complementan y permiten la fusión. ¿Ya? Pero es eso, es un poco como entender esa idea de que aquí hay que siempre tener como en cuenta efectos clásicos y efectos cuánticos, porque estamos en regiones de energía que permiten ambos tipos de comportamiento. Y bueno, en realidad las partículas generalmente como que experimentan comportamientos cuánticos, pero eso ya es otra cosa, porque ahí no nos vamos a meter. Pero es como eso, este pic de Gamow, más que de alguna forma ser un valor tan importante en el sentido de como numéricamente, o sea, no importa a lo mejor que no sé, si son 20 electronvolt, en realidad como que me da lo mismo, sino que lo que importa es como lo que está detrás,
como digo, esta idea de equilibrio entre los efectos cuánticos y los efectos clásicos en las partículas que se dan para producir la fusión y la liberación de energía en el caso de las estrellas. ¿Ya? Recuerden que todo esto que estamos viendo tiene que ver con las estrellas, o sea, todas estas cosas son cosas que se creen, bueno, en realidad no, la teoría apoya, de que están ocurriendo al interior de estrellas. ¿Ya? Estas cosas están pasando, esto es solamente como una medida de entender como qué efectos están ocurriendo. Pues, por la hora no voy a hacer la P3, porque además esa es más que nada como una pregunta que quedó pendiente de la sociedad anterior, no está tan relacionada con esto, así que probablemente esa la voy a subir como pauta nomás. Para que la puedan ver, porque es más que nada trabajar un poco de nuevo con lo que es la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, y ahí como que se ve un poco, con esa pregunta se ve un poco lo que pasó acá, que yo ocupé estos términos, este 3 medios de KT igual a un medio mu sub p, velocidad RMS al cuadrado. Se ve un poco con esa pregunta, o sea, de ahí se entiende un poco de dónde viene. Pero como digo, la voy a subir en pauta porque no es para nada compleja, es solamente matraquear un poco. Así que voy a dejarte compartir la pantalla. Y voy a